Hola a todos y bienvenidos una vez más a este canal. Bienvenidos a el capítulo 5 del curso para recién llegados a MultiPSK. En esta ocasión les voy a hablar de la creación de secuencias y qué son las secuencias, cómo se crean y qué son las macros, para qué sirven y cómo las podemos adaptar para nuestros fines. El usuario, utilizando un editor especializado, puede crear mensajes pregrabados que pueden ser enviados en cualquier modo de texto, desde la pantalla RxTX que estáis viendo aquí. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, esta zona que estamos mostrando, estos botones, son las secuencias que ya tiene preparadas MultiPSK. Estas secuencias son 12 y si pulsamos el botón Juego, veis, nos aparecen otras 12 más, numeradas desde el 13 hasta el 24. En total tenemos 24 secuencias. Podemos volver a pulsar Juegos, volvemos a la secuencia anterior. Al mismo tiempo, si pulsamos el botón contiguo que dice Juegos, veréis, nos crea, es un botón para gestionar 12 pares de secuencias. Por defecto, que veis aquí, par 1 es el que acabamos de ver. Podemos crear par 2, par 3, par 4, etcétera, hasta 10, lo que hace un total de 10 por 24, 240 secuencias. Por lo tanto, tenemos la opción de crearlo a nuestro gusto, por ejemplo, para determinados modos, un par, por ejemplo, para cada modo que nos interese, o bien diferentes idiomas, por ejemplo, unos en castellano, otros en inglés, otros en francés, etcétera, a gusto ya de cada usuario. Como os digo, se pueden editar y se pueden guardar para utilizarlos en el momento que se quiera. Dicho esto, cualquiera de los botones de texto, la secuencia se coloca en el editor. Por ejemplo, lanzamos un CQ, ¿veis? Y aquí ya está la secuencia en el editor de texto. Aquí está transmitiendo y esto es lo que veis abajo que se está transmitiendo. Bien, vamos a fijarnos un momento en lo que estáis viendo aquí. CQ de EB4 Zulu, EB4 Zulu. Bien, hemos dicho al principio que las secuencias se pueden editar. Entonces vamos a ver ahora cómo editar las secuencias y cómo utilizar las macros. Estáis viendo, como os decía, el juego de botones. Por ejemplo, hemos lanzado un CQ. Pulsamos con el botón derecho encima del botón correspondiente, aquí lo veis, y nos aparece el texto que hemos transmitido. ¿Esto qué significa? Observáis que entre los signos de mayor que y menor que hay una etiqueta, en este caso TX, y a continuación de CQ, otra etiqueta que es MyCal, y repetimos 3 veces, para terminar al final con otra etiqueta similar que indica RX. Bien, ¿esto qué significa? Pues cada una de estas etiquetas que vemos entre los símbolos de mayor que y menor que son las macros. Todas estas etiquetas que estáis viendo aquí. Las hay para uso personal, que son datos personales, otras que se refieren al colega con el que estamos contactando, y después hay macros variadas, una serie de juegos de macros variadas, por ejemplo, para añadir a nuestra transmisión la hora UTC, la hora y el día, para añadir, por ejemplo, unas etiquetas que son importantísimas. Por ejemplo, lo vamos a pasar a explicar ahora. Veréis, aquí estáis viendo, esto es justamente lo que hemos estado transmitiendo. Entonces, la etiqueta TX siempre hay que ponerla al principio de nuestra transmisión, siempre, porque pone el equipo en transmisión. Y la etiqueta final RX hay que ponerla siempre al final porque nos detiene la transmisión. Entre medias estamos viendo etiquetas MyCal que se repite 3 veces. Si observáis, justamente aquí, MyCal significa nuestro propio indicativo. Esta etiqueta toma nuestro indicativo de los datos personales que hemos introducido en la configuración del programa. De modo que esta etiqueta MyCal equivale a
nuestro indicativo, EB4 Zulu, que veis aquí, EB4 Zulu. Podemos también sustituir, porque aquí lo estáis viendo, se ha quedado en nuestro editor. Esto es lo que hemos transmitido antes. Podemos hacer una operación muy sencilla, es sustituir la etiqueta RX y añadir la etiqueta RX Clear. Aquí la tenemos. Es equivalente a la macro RX, pero limpiar todas las ventanas. Veréis qué va a ocurrir. Como hemos hecho un cambio, guardamos y cerramos. Entonces vais a observar ahora qué es lo que ocurre. En este caso estoy borrando yo lo que hemos transmitido antes. Ahora vais a ver qué es lo que ocurre. Mirad. Habéis observado que se limpian las ventanas. Esto es muy importante, sobre todo de cara a que no tengamos demasiado texto que a veces nos pueda confundir, etcétera. Simplemente es un poco optativo, pero es muy recomendable porque, como habéis visto, nos limpia las ventanas. Evidentemente también he dicho antes que se pueden editar. Podemos añadir o quitar lo que queramos. Es un editor de texto y lo que nos tenemos que asegurar es de que una vez terminado, guardar y cerrar. ¿Eso qué significa? Tenemos que ser muy cuidadosos si vamos a añadir cualquiera de estas macros. ¿Dónde lo ponemos? Se pueden poner al principio, al final, en medio del texto, donde queramos, pero ser muy cuidadoso porque en función de lo que nosotros pongamos en nuestra secuencia, así va a salir luego transmitido. Por ejemplo, para que veáis, vamos a añadir la hora UTC. Entonces quiero que la hora UTC vaya aquí delante, antes de el please cut. Estamos invitando al colega a transmitir, nuestro corresponsal. Vamos a colocarla aquí, veréis. Lo hemos colocado aquí, guardamos y cerramos y vamos a volver a lanzar nuestro CQ. Veréis. ¿Veis? Habéis visto cómo en función de dónde hemos puesto esa etiqueta, pues así se añade el texto correspondiente. Nuevamente lo quitamos, lo dejamos como estaba, o en función ya del gusto personal de cada uno. Se puede dejar como se quiera. Por ejemplo, si queremos llamar a las macros, pulsamos el botón macros directamente y lo mismo que vimos antes, nos aparecen las macros principales. Podemos escribir, añadir, etcétera, etcétera, en medio de un texto. Inicialmente, las secuencias propuestas se inspiran en Digipan, que es un programa creado por Skip Kilo Hotel 6 Tango Yankee. Las secuencias creadas por Skip se utilizan en mayor o menor medida porque son secuencias estándar. Evidentemente, cada usuario tiene sus gustos personales y por eso es el motivo de que se puedan editar a gusto personal de cada cual. Por ejemplo, cal F1 es una respuesta a una llamada con un indicativo. CQ F2 pues es la típica llamada general que habéis visto. Cal 3 es una respuesta a una llamada, es decir, escuchamos a alguien que está lanzando un CQ y le podemos llamar desde aquí. Answer es la respuesta y BTU es una invitación a transmitir. Por ejemplo, vamos a hacer una secuencia completa, vamos a imaginar que está llamando pues esta estación ficticia. Le llamamos. Estáis viendo justamente esta misma secuencia. Termina en etiqueta RX. Nos pone el equipo en recepción.
pero no nos borra la pantalla. En principio no tiene por qué, se puede quedar así sin ningún problema. Pero veis, vamos a suponer que este colega nos ha contestado y entonces ahora le llamamos. Bien, habéis visto que he utilizado, si os habéis dado cuenta, dos macros, dos secuencias, F4 que es answer y BTU, back to you, que es una invitación a transmitir a nuestro colega. Entonces podemos editarlo, podemos crearlo todo en una sola, podemos crearlo en más, simplemente en función de las macros que utilicemos, así será la llamada o la respuesta que hagamos. Para despedirnos, trae por defecto la etiqueta SIGNOFF 73 calc, el indicativo de nuestro corresponsal de MyCalc, que sería nuestro indicativo. Importantísimo. Etiqueta record QSO. ¿Qué significa esta etiqueta? Esta etiqueta es muy importante porque cuando nosotros lancemos, podemos ponerlo en donde queramos, evidentemente, pero cuando nosotros lancemos y aparezca esta etiqueta, lo que va a hacer es grabarnos nuestro QSO en el libro de guardia automáticamente, sin tenernos que preocupar de guardarlo nosotros manualmente. Siempre que vaya esta etiqueta, nos va a grabar automáticamente el QSO en el libro de guardia. Esto es muy importante, de manera que, como digo, podemos utilizarlo en una macro, podemos lanzar todo lo que habéis visto antes en una sola macro sin necesidad de... Eso ya es un poco a gusto de cada uno. Los botones TX y RX lo único que hacen es poner el equipo en transmisión manualmente o poner el equipo en recepción. Es una etiqueta para poner transmisión, lanzar una transmisión o lanzar en recepción. Podemos pulsarlo pues para escribir texto nosotros manualmente en el teclado, etc. Y la etiqueta RX es exactamente igual. Abajo, TRF9 bascula la para conmutar de transmisión a recepción y a la inversa. Y la secuencia que está como F10 info es información personal. Por ejemplo, pues mi QTH, mi nombre, mi equipo, mi locator, etcétera, etcétera. Esto es, bueno, es útil si queremos lanzarle, en vez de hacer un QSO rápido, pues indicarle a nuestro corresponsal, equipo, dónde estamos situados, con qué condiciones, qué ordenador o qué PC estamos utilizando, etcétera, etcétera. Son informaciones adicionales en función de todo lo largo o todo lo amplio que queramos hacer el QSO. Aparte de esto, vais a ver que tenemos también un grupo de macros que estáis viendo aquí abajo, que diréis, bueno, ¿esto qué significa? Bien, este grupo de macros etiquetado como modos significa que podemos forzar la transmisión de nuestra secuencia en el modo concreto que estamos. ¿Qué significa? Que hay modos que utilizan unos caracteres, un vocabulario que no tienen otros. Por ejemplo, los modos PSK10, PSK-FEC31, PSK-AM, RTTI, Antor, Charlie Whiskey, QRSS, MT63, Olivia, Contestia, etc. Tienen un vocabulario, un texto más reducido que el de PSK31, por ejemplo. Otro ejemplo, si la transmisión se hace en PSK10, las minúsculas se transforman en mayúsculas. Algunos caracteres especiales como la B de beta no se transmiten y otros como la E acentuada o la A acentuada se transmiten en mayúsculas no acentuadas. De ahí que podamos forzar con estas etiquetas el modo de transmisión que queramos dependiendo del modo que vayamos a utilizar. Bien, vamos a hablar ahora de la gestión de las 24 secuencias de MultiPSK para una posible programación, digámoslo así, por el usuario.
Cada secuencia puede tener un nombre de hasta 10 letras, es decir, cada etiqueta puede tener un nombre de hasta 10 letras o números. Por ejemplo, la secuencia 1 se puede llamar 1 o se puede llamar CQ, por ejemplo. Se puede elegir el color y el nombre de la secuencia. Se puede elegir cambiar hasta 10 caracteres, aquí lo veis. Podemos escoger el color que queramos a nuestro gusto y únicamente una vez creado hay que guardar y cerrar. Las secuencias se registran en el mismo directorio de MultiPSK en un archivo de tipo f.ser. ¿Qué significa esto? Bien, aquí lo veis. Aquí estáis viendo dónde está instalado MultiPSK en el mismo directorio. Entonces, las secuencias se guardan aquí, F1, F2, F3, F4, etcétera, hasta 24. Se guardan aquí. La longitud máxima de una secuencia es de 5000 caracteres. Es decir, podemos poner tantos retornos de carro como deseemos, pero siempre con el límite de 5000 caracteres máximo. El archivo del nombre de la secuencia es el archivo nser, que vais a ver aquí a continuación. Estos son los nombres de archivos de la secuencia, también de N1 a N24. Se puede elegir el color del nombre de la secuencia. El color por defecto es el negro. Este color, así como el nombre, se almacena en un archivo de texto y podemos editarlo directamente. Pues, por ejemplo, suponiendo que tuviéramos aquí alguna de ellas, pues podemos editar y aquí nos saldría. ¿Veis? Significa que esto es cal F1, que es la primera de ellas. Así hasta las 24. Por ejemplo, si vamos a la N5 de BTU. Es decir, aquí es donde se guardan. Aquí podemos editarlo también directamente, simplemente en el botón de la macro. Directamente, como os he dicho antes, cambiamos aquí lo que queramos cambiar, editamos el nombre, ¿veis? Y aquí cambiamos lo que queramos. Cambiamos el color y después guardar y cerrar, sin más problemas. Bien, ahora vamos a hablar un poco más en profundidad de las macros. Las macros que, como os dije, son estas etiquetas que estáis viendo aquí. Bien, ¿qué significa cada uno de ellos? Pues en lo relativo a las macros con datos personales, cal es el indicativo del colega con el que se ha contactado. Name es el nombre del corresponsal tal como se muestra se va a mostrar después en el campo de QSO name. QTH es el QTH del corresponsal tal como se muestra en el campo QTH y my RST es mi RST tal como lo transmite el corresponsal y se muestra en el campo my RST. MyCal en cuanto a datos personales es nuestro propio indicativo, nuestro nombre, my name, nuestro QTH, nuestro locator, antena, equipos, latitud, longitud, programa que estamos utilizando, en este caso versión de MultiPSK. Todos ellos evidentemente no son necesarios. O sea, iréis acostumbrando que cuando estamos haciendo un QSO pues a veces mínimo pasar 2 frases de cortesía y los controles y cerrar el QSO y despedirnos. Pero está bien saberlo para poderlos utilizar en el modo que queramos. En el apartado varios, veis, como os comenté antes, de la hora UTC, observad que si dejamos el puntero del ratón sobre la etiqueta que sea, nos indica una breve etiqueta indicándonos qué es lo que representa cada uno de ellos. Por ejemplo, Record QSO permite registrar automáticamente el QSO en el libro de guardia. Podemos exportar un QSO, por ejemplo, si utilizamos otro libro de guardia diferente al de MultiPSK. Podemos enviarle nuestro control de IMD, intermodulación, calidad de la señal, la frecuencia, en fin, estos ya son
un poco también a gusto de cada uno de nosotros. Bien, tenemos también unas etiquetas que son muy importantes, que veis aquí con el título de ID, que es Video ID, Cal ID, RX ID. Estas etiquetas, estas macros, hacen referencia a los identificadores RSID, Red Solomon. Son identificadores de vídeo, de modo y de frecuencia. De manera que si lanzamos, por ejemplo, la etiqueta Video ID, que vemos aquí, lo añadimos en una de las macros, vamos a ponernos, imaginemos aquí, vamos a poner al principio y lanzamos el CQ. Vais a ver. Habéis visto que nos ha lanzado y en la cascada de agua del corresponsal le aparece el modo en el que estamos transmitiendo. En este caso era BPSK 31. No solo le aparece el modo, sino que si el colega ahora nos quiere contestar directamente, lo haría en el mismo modo. Cuando nos llama, directamente nos haría, si tiene activado en su programa estos identificadores, se situaría exactamente en la misma frecuencia, en el mismo modo en el que estamos nosotros, y podría hacer el QSO. Otra etiqueta que también podemos ver es RSID, que permite enviar en medio de una llamada CQ, por ejemplo, el identificador del modo y de frecuencia, o la etiqueta Cal ID, que permite enviar el indicativo y el locator tal como se especifica en los datos personales. Estas macros permite transmitir Cal ID en una secuencia. Por ejemplo, se podría en una secuencia enviar el Cal ID para presentarse y luego RSID para conmutar al corresponsal al modo deseado. Pero al mismo tiempo también tenemos una característica que vais a ver en la etiqueta Video ID. En esta etiqueta Video ID podemos transmitir máximo 140 caracteres. Multiplexeca automáticamente lo sitúa en líneas de no más de 20 caracteres e inicia un retorno de carro para añadir la siguiente línea. Vais a verlo mejor el efecto en la siguiente macro que tengo preparada. Mirad, editamos. Fijaos la etiqueta. Le añadimos el TX para poder transmitir sin ningún problema. Y al final le vamos a añadir el RX. Bien, observad. Macro TX pone el equipo de transmisión. Macro Video ID. Observar que es Video ID y el símbolo de mayor que, menor que, como vimos antes. Lo importante es que entre ID y el símbolo podemos añadir el texto que queramos. Es decir, todo este texto que he añadido aquí, justamente hasta la etiqueta, hasta el símbolo de cierre de la etiqueta. Vais a ver qué es lo que hace. Observad. Bien, habéis visto cómo se transmite y cómo lo recibe el corresponsal. Insisto, siempre que él tenga también en su programa colocado el modo RSID y los identificadores y los utilice correctamente.
Esto es útil, aunque tampoco conviene añadir el máximo, que son 140 caracteres. Es decir, podemos añadir, pues por ejemplo, vídeo de 73 o vídeo con pues good luck, buena suerte, mis mejores 73. Recuerda siempre que la frase se va a dividir en líneas de 20 caracteres. Entonces es una característica que tiene implementado MultiPSK que no tienen otros programas. Bien, como podéis ver, en todas ellas, repito que se pueden editar y se pueden crear tantos juegos, hasta 240 secuencias, como el usuario desee. Un poco es la práctica la que le dará ese punto de trabajo, ese punto de configurar el programa exactamente según sus necesidades, porque como digo, sobran etiquetas y sobran secuencias para un uso normal y habitual del programa. No obstante, cualquier duda les dejo en la caja de comentarios, lo dejan ustedes ahí y con gusto les atenderé. Y al mismo tiempo les dejo también en la descripción unos vídeos que grabé acerca de los identificadores RSID más en profundidad, por si quieren utilizarlos, y que no daría para hacerlos directamente en este vídeo, cuyo propósito es simplemente que ustedes tengan una base para crear sus propias secuencias, sus propias macros, adaptarlas a su gusto y confeccionarlas según el modo que más utilicen, en fin, ya según sus necesidades. Por tanto, cualquier duda lo dejan ustedes en la caja de comentarios y con gusto les atenderé. Si les gustó el vídeo, como siempre les digo, pueden hacer clic en la campanita y serán avisados cada vez que suba un nuevo vídeo. Y si no les gustó o no lo desean, tampoco pasa absolutamente nada. El propósito del vídeo es, como siempre les digo, que ustedes tengan una herramienta para poder juzgar y examinar el programa, para saber si les gusta o no les gusta y tener argumentos sólidos para poderlos comparar con cualquier otro programa de su elección, porque al fin y al cabo se trata de eso, de que ustedes tengan elementos para juzgar y poder elegir el programa que más se adapte a sus necesidades y a sus gustos personales. Por mi parte sería hasta cualquier otro momento. Gracias por ver el vídeo y seguir el canal, y hasta cualquier otro momento. Saludos.